noches. San Mateo, el capítulo 12 y el versículo 40, nos dice que Jesús estuvo en su agonía, se expresa como el centro de la tierra. En realidad su agonía comenzó el jueves en la noche, por un periodo de ¿qué? De 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo agonizó Abraham en su viaje cuando iba a ofrecer a su hijo? 3 días, el mismo periodo de tiempo. Yo pregunto, ¿Jesús se colocó sumisamente en las manos de su Padre? Note lo que dice San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 39. San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 39. 3 veces Jesús elevó esta oración. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Es la misma expresión que usó Isaac, ¿sí o no? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba hablando de la copa de su sufrimiento, de la copa de la ira de Dios. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se colocó Jesús sumisamente en las manos de su Padre para que su Padre hiciese como Él quería con Él. Claro que sí. Ahora, ¿ustedes recuerdan que había testigos que vieron de lejos? Note lo que dice en San Marcos 15 y el versículo 40. San Marcos, el capítulo 15 y el versículo 40. Muy interesante, casi la expresión idéntica se usa para hablar de las mujeres que veían los sufrimientos de Jesús. Dice aquí, también había algunas mujeres. ¿Y luego qué dice? Mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. ¿Había testigos mirando de lejos? La mismita expresión que vimos en Génesis, el capítulo 22. Yo pregunto, ¿quién llevó el madero? ¿Jesús cargó el madero? ¿Cargó la madera? ¿Sobre el cual fue colocado? ¿Sobre la cual fue colocado? Claro que sí. Note lo que dice San Juan 19 y el versículo 17. San Juan 19 y el versículo 17. Tenemos toda una tipología aquí en esta historia. Dios nos está tratando de decir que lo que le mostró a Abraham fue el evangelio de Jesús. Abraham entendió que toda esta historia era una ilustración de Cristo, el que iba a recuperar lo que el hombre perdió originalmente, las 4 cosas del plan original de Dios. Dice en San Juan 19 y el versículo 17 lo siguiente: y él, cargando su ¿qué? Su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y la Biblia dice que la cruz era un madero. ¿Quién cargó la madera? La madera la cargó Jesús. Pero yo pregunto, ¿quién llevaba los instrumentos de castigo? ¿El castigo de quién sufrió Jesús? Sufrió el castigo de su propio Padre. Note lo que dice Isaías 53 y el versículo 4 y 5. Isaías 53 y el versículo 4 y el versículo 5. Dice aquí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahora escuchen, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. ¿Quién lo hirió a Jesús? Su propio Padre. Lo mismo que iba a suceder ¿con quién? Con Isaac. Su propio padre lo iba a degollar. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. Yo pregunto, ¿Jesús sufrió en nuestro lugar? Como el carnero sufrió en lugar de Isaac. Claro que sí. Nos dice que Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice que fue azotado y herido ¿de quién? Herido de su propio Padre. En 2 Corintios 5, 21 dice, el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Como sucedió con ese carnero, para que nosotros pudiésemos ser hallados justicia de Dios en Él. ¿Qué día resucitó Isaac de los muertos en figura? Lo leímos en Hebreos 11:19. ¿Cuál día? El tercer día. ¿Qué día resucitó Jesús?
Note lo que dice 1 de Corintios 15 y el versículo 3 y 4. 1 de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 3 y el versículo 4. ¿Qué tipología tan interesante esta? Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó ¿cuándo? Al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De dónde creen ustedes que viene esa referencia de las Escrituras que iba a resucitar el tercer día? Dice conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Tiene que ser la historia de Génesis 22. Porque ahí dice que figurativamente Isaac, ¿qué? Isaac resucitó de los muertos. Note lo que dice Romanos 8 y el versículo 32. Romanos el capítulo 8 y 32. Aquí nos dice que como Abraham levantó su mano contra su propio hijo, Jesús también lo hizo para nuestro bien, para salvación nuestra. Dice en el versículo 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora yo pregunto, ¿quién es el centro de esta historia? ¿Abraham? ¿Isaac? No. El centro de esta historia es ¿quién? Es Cristo Jesús. Abraham entendió, vio el día de Jesús. Abraham entendió que la clave aquí era la simiente y no Israel ni él. Claro que sí. Abraham entendió que él no iba a traer la bendición. Abraham entendió que él no iba a recuperar el trono. Abraham entendía que él no iba a recuperar la tierra. Abraham entendía que de él no iba a venir una multitud de gente redimida, de gente santa que nadie puede contar. Él sabía que solamente él era el instrumento para traer al mundo, ¿a quién? Para traer al mundo el Mesías prometido. Note lo que dice Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16 sobre esto. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Aquí nos dice en cuanto a la simiente prometida lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Quién era el que iba a recuperar todo lo que se perdió? Era la simiente de Abraham, que no eran muchos, sino que era solamente ¿qué? Era solamente uno, y ese uno es ¿quién? Cristo Jesús. Ahora voy a sintetizar brevemente de las Escrituras ¿quién y cómo se van a cumplir las promesas originales que Dios le hizo al hombre? Recuerden que las 4 promesas originales eran: en primer lugar, vas a reinar. En segundo lugar, la tierra va a ser tuya. En tercer lugar, la bendición. Y en cuarto lugar, una descendencia que llene la tierra de una raza santa, de una raza pura. Ahora, todo eso se perdió con el pecado. Pero ¿quién lo iba a recuperar? La simiente de Abraham. Le voy a dar solamente los versículos, ustedes los tienen allí en la lista. En Lucas 1, 71 al 73, dice que cuando Jesús nació para crear dominio sobre sus enemigos. Y está hablando primordialmente de los enemigos espirituales. Y en Daniel el capítulo 7, 26 y 27, nos dice que cuando termine la historia del pecado, Jesús recibirá el reino y dará el reino a los santos del Altísimo. Es decir, Jesús recuperará el reino que perdieron Adán y Eva. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que va a recuperar la tierra como nuestra posesión? No cabe duda de que es ¿quién? De que es Jesús. La Biblia dice, los santos tomarán la ¿qué? La tierra por heredad. ¿Quién ha preparado la ciudad a donde van a habitar los hijos de Dios? Dice, porque Dios les ha preparado ¿qué? Ciudad. ¿Quién es el que recupera la tierra para el hombre, para devolvérselo al hombre? No fue Abraham, Abraham pecó, es Jesús
¿Quién es el constructor de la ciudad de la Nueva Jerusalén? Yo pregunto, ¿quién es el que va a traer de nuevo la bendición? Es Jesús. En Apocalipsis 22 y el versículo 3 dice que en la tierra nueva no habrá más maldición. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo quitó la maldición por su muerte en la cruz. Note lo que dice Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 13 y 14. Dice aquí, en el versículo 13, Cristo nos redimió de la ¿qué? De la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Es decir, murió en nuestro lugar. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, no en Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quién quitó la maldición? Fue Jesús. ¿Quién trajo la bendición de Abraham? La trajo Cristo Jesús. Y saben que a través de Cristo Jesús habrá, según Apocalipsis 7:9, una muchedumbre que nadie podrá contar delante del trono de Dios. Como Dios le prometió a Abraham. Pero no es por Abraham, porque dice que esta gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Nuevamente Jesús es el centro de todo. Israel y Abraham solo fueron instrumentos a través de los cuales Dios iba a traer al Mesías al mundo. Y en esta linda historia de Génesis 22, Dios le está mostrando a Abraham lo que él va a hacer a través de Jesús. ¿Cómo se va a recuperar todo aquello que se perdió? Y saben que la Biblia dice que si nosotros somos de Cristo, nosotros también somos simiente de Abraham. Es decir, los judíos que están allá en Israel, esos no son simiente de Abraham, porque no son de Cristo, no creen en Cristo. Es decir, ser judío es creer en Jesús. Porque los que son de Cristo son simiente de Abraham. Y dice, los que son de Cristo son simiente de Abraham y heredarán ¿qué cosa? Las promesas. Las promesas no son para los judíos literales, las promesas son para los judíos espirituales que se han unido a Cristo Jesús.